¿Qué harías si tu mayor humillación fuera transmitida en vivo? Ven aquí, muchacho. ¿Qué tal si me enseñas cómo se juega al ajedrez en los tugurios? La voz de la señora Victoria Whitman resonó en el salón de su mansión de Beverly Hills, cargada de la arrogancia típica de quien jamás tuvo que ganarse nada por sí misma. Diego Santos, de 17 años, ayudaba a su madre, Carmen, a servir a los invitados en una cena benéfica cuando la millonaria decidió convertirlo en el entretenimiento de la velada. Los demás invitados, empresarios, políticos y sus aburridas esposas, rieron discretamente detrás de sus copas de champán de $1000. Victoria había organizado el evento para recaudar fondos para jóvenes desfavorecidos, pero claramente no esperaba tener a uno de ellos sirviendo canapés en su propia casa. La ironía le resultaba deliciosa. «Apuesto a que al menos sabe mover las piezas», continuó Victoria, señalando el tablero de ajedrez italiano que decoraba la mesa de centro. «Será divertido ver qué puede hacer este chico contra alguien que realmente ha estudiado el juego», susurró el señor Hamilton, dueño de 3 cadenas hoteleras, a su esposa. «Apuesto a que ni siquiera sabe que el caballo se mueve en forma de L». La risa se extendió por la sala como ondas en un lago de superioridad. La madre de Diego, Carmen, bajó la mirada y apretó el puño alrededor de la bandeja de plata. 20 años limpiando esa casa, criando a su hijo sola con un salario de sirvienta, y aún tenía que ver cómo su jefa usaba a su muchacho como una broma para impresionar a sus amigos ricos. Ella había conocido a Victoria desde joven. Había visto a la mujer transformarse de una heredera mimada a una socialite cruel a lo largo de los años. «Carmen, puedes dejar de servir por unos minutos», ordenó Victoria con falsa amabilidad. «Quiero que veas jugar a tu hijo. Será educativo para ambos». Sin embargo, Diego permaneció inmóvil por unos segundos, sus ojos oscuros analizando no solo el tablero, sino cada rostro en la habitación. A sus 17 años, ya había aprendido que el silencio a menudo revela más sobre las personas que 1000 palabras, y en ese momento, lo que vio fue un grupo de adultos privilegiados que no tenían idea de con quién estaban tratando. Había algo en la postura de Diego que hizo que algunos de los invitados dejaran de reír. Una extraña quietud, como la calma antes de la tormenta. Sus dedos se movieron inconscientemente, como si estuviera visualizando movimientos en un tablero invisible. «Por supuesto, señora Whitman», respondió Diego con una calma que hizo que algunos invitados intercambiaran miradas curiosas. «Será un placer». Victoria sonrió con satisfacción, acomodándose en el sillón de cuero como una reina preparándose para ver gladiadores. «Excelente. Apuesto a que nunca has jugado en un tablero como este, ¿verdad? Mármol italiano genuino. Cada pieza vale más que, bueno, ya sabes». La representante estatal Jennifer Mills, sentada cerca de la ventana, comentó en voz alta. «Victoria, ¿estás segura de que esto no es cruel? El pobre chico va a ser humillado». «Tonterías», replicó Victoria, ajustándose los pendientes de diamante. «Es una oportunidad de aprendizaje. Les dirá a sus amigos que jugó al ajedrez en una mansión de verdad». Lo que Victoria Whitman no sabía, y descubriría de la peor manera posible, era que ese chico de los tugurios había pasado los últimos 8 años estudiando cada apertura, cada estrategia, cada trampa que los grandes maestros habían ideado. Mientras sus compañeros de escuela jugaban videojuegos, Diego devoraba libros de ajedrez prestados de la biblioteca pública y miraba partidas legendarias en el ordenador averiado que había conseguido arreglar él mismo. En las silenciosas madrugadas en las que Carmen hacía doble turno de limpieza, Diego analizaba partidas de Kasparov, Fischer y Carlsen. Había memorizado más de 200 aperturas diferentes y podía recitar de memoria las 50 defensas más famosas de la historia del ajedrez. Pero lo más importante, ella no tenía idea de que estaba a punto de ser humillada por el mismo chico al que había subestimado por puro prejuicio delante de todos sus amigos poderosos. Y cuando la verdad saliera a la luz, no sería solo una derrota de ajedrez. Sería una lección que llevaría consigo el resto de su vida. Mientras Victoria colocaba las piezas con movimientos teatrales, Diego observó a cada invitado. Algo en sus ojos sugería que no se estaba preparando solo para un juego. Se estaba preparando para reescribir cada suposición en esa sala sobre quién merecía realmente respeto. Si esta historia de prejuicio y superación te ha tocado, no olvides suscribirte al canal. Porque lo que ocurrió a continuación demostró que juzgar a alguien por su apariencia puede ser el error más caro que una persona comete en su vida. Victoria.
Tomó su lugar en el lado blanco con la confianza de alguien que nunca había perdido nada importante en su vida. Siempre juego con blancas, querido. Es una tradición familiar, dijo, ignorando por completo que en el ajedrez serio, el color de las piezas se decide por sorteo. Diego asintió en silencio y colocó sus piezas negras con una precisión que hizo que el señor Hamilton frunciera el ceño. Cada pieza fue colocada exactamente en el centro de su casilla, perfectamente alineada, como si ese tablero de mármol italiano fuera solo uno de los cientos a los que se había enfrentado antes. «Hagamos esto interesante», anunció Victoria a los invitados. «Si el chico logra darme aunque sea un susto, donaré $1000 a, no sé, alguna escuela pública». Las risas resonaron en la sala de nuevo, pero esta vez Diego levantó la mirada y sonrió con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Carmen sintió un escalofrío recorrer su espalda. Conocía esa sonrisa. Era la misma que tenía Diego de niño cada vez que alguien lo subestimaba en las competiciones escolares. La misma sonrisa que usó a los 12 años cuando dijo que ya no necesitaba su ayuda con la tarea de matemáticas. Victoria abrió el juego con un movimiento de peón conservador. Y cuatro rey indio, querido. Una apertura clásica que aprendimos en Harvard, explicó condescendientemente, como si estuviera enseñando a un niño a atarse los zapatos. Diego respondió al instante. C5, la defensa siciliana. Un silencio incómodo llenó la sala. Ese no era el movimiento de alguien que podría saber mover las piezas. Era la respuesta de alguien que conocía la teoría. Interesante, murmuró la congresista Mills, inclinándose hacia adelante. Victoria dudó durante 3 segundos. El tiempo suficiente para que Diego se diera cuenta de que ella había memorizado media docena de aperturas, pero no entendía realmente los principios detrás de ellas. Jugó NF3, siguiendo un patrón que probablemente había aprendido en algún club social. Mientras Victoria pensaba su siguiente movimiento, Diego se permitió un breve viaje a la memoria. 8 años antes, con solo 9 años, había encontrado un libro de ajedrez roto en la basura de la biblioteca. Se lo había llevado a casa, escondido en su mochila, y le había pedido a Carmen que le enseñara las reglas básicas. «Mijo, ¿para qué quieres aprender eso?», y había preguntado su madre, agotada después de un doble turno de limpieza. «Para ser como los niños ricos, mamá. Ellos siempre dicen que son más listos que nosotros». En ese tiempo, Carmen ganaba solo $600 al mes. No había dinero para lecciones, para una computadora, para nada. Pero estaba la biblioteca pública, que se convirtió en el segundo hogar de Diego. Todos los días después de la escuela, caminaba 3 kilómetros para estudiar partidas históricas en libros polvorientos que nadie más tocaba. Victoria finalmente jugó D3, un movimiento tímido que revelaba su naturaleza conservadora. En el ajedrez y en la vida, ella prefería posiciones seguras de control, donde la clase social pudiera garantizar la victoria. Diego respondió con NS6, desarrollando con propósito. Cada uno de sus movimientos se ejecutó en menos de 5 segundos. Como si estuviera siguiendo un guión mental que había memorizado años atrás. «Nuestro muchachito se mueve demasiado rápido», comentó Victoria a los invitados. «En el ajedrez de verdad se piensa antes de jugar». Fue entonces cuando Diego cometió su primer error psicológico. Hizo una pausa, fingió pensar profundamente durante 15 segundos y jugó G6, preparando el fianchetto del alfil. Fue un movimiento que cualquier principiante haría instintivamente, pero en realidad era parte de un complejo plan estratégico que tardaría 10 movimientos más en revelarse. «Ah, ¿ven?». Victoria se giró triunfalmente hacia los invitados. «No tiene la paciencia para pensar, típico». Pero el señor Hamilton, que había jugado ajedrez en la universidad hace 40 años, reconoció el patrón. «Victoria, este chico está armando un dragón acelerado». «¿Un qué?», replicó ella, molesta por ser interrumpida en su demostración de superioridad. «Es una variante de la siciliana, bastante sofisticada». Victoria miró el tablero con una nueva tensión en sus hombros. «Tonterías. Lo habrá visto en una película». Pero a medida que los movimientos progresaban, algo inquietante comenzó a tomar forma. Diego no solo estaba respondiendo a sus movimientos, estaba dictando el ritmo de la partida. Cada pieza que desarrollaba ocupaba exactamente la casilla correcta, creando una armonía que transformaba el tablero en algo parecido a una sinfonía visual. Carmen observaba desde la esquina de la sala, con el corazón acelerado. Sabía que Diego era bueno, pero nunca lo había visto jugar contra alguien que se tomara a sí mismo tan en serio. Y por primera vez en 20 años de trabajar en esa casa,
vio miedo en los ojos de Victoria Whitman. El miedo a descubrir que quizás, solo quizás, no era tan especial como siempre había creído. Cada nueva humillación que Victoria intentaba imponer solo alimentaba algo dentro de Diego que ella no podía ver. Una fuerza silenciosa fortalecida por la misma injusticia que ella intentaba imponer. Lo que esa gente privilegiada no sabía era que cada acto de desprecio estaba firmando su propia sentencia escrita en las 64 casillas de ese tablero que pronto se convertiría en el escenario de una de las mayores humillaciones en la historia social de Beverly Hills. El 10º movimiento de Diego reveló algo que hizo que el señor Hamilton se atragantara con su whisky. El muchacho había sacrificado un peón en un movimiento aparentemente inocente, pero cualquier jugador experimentado reconocería la trampa mortal que se estaba tendiendo. «Victoria», susurró Hamilton con urgencia. «Este chico no es un aficionado». Pero Victoria estaba demasiado empeñada en demostrar su superioridad como para escuchar advertencias. «Relájate, querido. Debe haber memorizado unos movimientos de Internet. Terminaré con esto en 5 minutos». Fue entonces cuando Diego hizo algo inesperado. Se levantó de la silla con calma y caminó hacia Carmen, que observaba todo desde la esquina con las manos entrelazadas. «Mamá», dijo en voz baja que resonó en el tenso silencio de la sala. «¿Recuerdas cuando dijiste que un día le mostraría a esta gente quiénes somos realmente?» Carmen asintió, con los ojos brillando por las lágrimas. Recordaba perfectamente. Fue el día que Diego cumplió 15 años y ella no tenía dinero ni para un pastel. Había encontrado a su madre llorando en la cocina de su pequeña casa y le había prometido que algún día lo cambiaría todo. «Ese chico tiene más clase que todos nosotros juntos», murmuró la congresista Mills a su esposo. Al ver la interacción entre madre e hijo, Victoria golpeó con los dedos la mesa con impaciencia. «¿Podemos continuar la partida?» «Tengo otros compromisos hoy». Diego regresó al tablero, pero algo había cambiado en su semblante. Ya no era el adolescente tímido invitado para el entretenimiento. Era un joven que llevaba sobre sus hombros años de sacrificio, estudios secretos y una determinación forjada en la adversidad. El 11º movimiento de Diego se ejecutó con una precisión quirúrgica que hizo que Victoria frunciera el ceño. Por primera vez había creado una doble amenaza. Si protegía al rey, perdería a su reina. Si protegía a la reina, recibiría jaque mate en 3 movimientos. Eso no es posible», murmuró Victoria, estudiando el tablero intensamente por primera vez desde que comenzó la partida. Fue entonces cuando Hamilton se dio cuenta de algo crucial. «Victoria, estás siendo superada por un niño que probablemente nunca ha puesto un pie en un club de ajedrez formal en su vida». Mientras Victoria intentaba encontrar una salida a su dilema, Diego aprovechó para observar cada rostro en la sala. La congresista Mills había dejado de beber champán y estaba inclinada hacia adelante, fascinada. El dueño de la cadena hotelera había dejado a un lado su móvil. Incluso la esposa de Hamilton, que había estado hojeando una revista de modas, ahora prestaba total atención a la partida. Carmen conocía esa mirada en el rostro de su hijo. Era la misma que tenía a los 12 años cuando descubrió la sección de ajedrez en la biblioteca pública. La misma mirada que tuvo durante 5 horas seguidas estudiando partidas históricas en un ordenador lento y averiado. La misma mirada que le hacía levantarse a las 5 de la mañana para resolver problemas tácticos antes de ir a la escuela. Victoria finalmente hizo un movimiento, un intento desesperado por escapar de la trampa, pero ya era demasiado tarde. Diego había calculado esa posibilidad 6 movimientos atrás. «Jaque», dijo simplemente, moviendo su dama a una posición que ofrecía 3 continuaciones diferentes para ganar. El silencio en la sala fue ensordecedor. Victoria miró el tablero, luego a Diego, y luego de nuevo al tablero. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por una rabia contenida al darse cuenta de que estaba siendo sistemáticamente destruida por alguien que consideraba inferior. «Debes haber visto esa secuencia en algún lugar», dijo, con la voz más aguda de lo normal. «Nadie aprende eso por sí mismo». Diego sonrió por primera vez desde que comenzó la partida. «Tiene razón, señora, lo aprendí de Gary Kasparov». «¿Kasparov te enseñó?», les preguntó Hamilton con incredulidad. «No personalmente», respondió Diego, moviendo una pieza hacia lo que claramente era el movimiento final. «Pero estudié todas sus partidas documentadas». 1083 para ser exactos. Él usó esta secuencia en particular contra Karpov en 1984, partida 23 del Campeonato Mundial. Victoria miró alrededor de la sala, buscando en los rostros de los invitados apoyo,
Pero lo que encontró fue algo que nunca había visto dirigido a ella: desaprobación silenciosa. Por primera vez en su vida, la gente a su alrededor no estaba impresionada por su actuación. Carmen dio un paso adelante, su voz firme y clara. Mi hijo se levantaba todos los días a las 5 de la mañana para estudiar antes de ir a la escuela. Caminaba 6 millas hasta la biblioteca pública porque no podíamos pagar internet. Cuando yo hacía doble turno, él se quedaba despierto toda la noche, resolviendo problemas de ajedrez a la luz de una vela, porque nos habían cortado la electricidad. La sala estaba completamente en silencio ahora. Diego miró a su madre con una mezcla de amor y determinación que hizo que algunos de los presentes apartaran la mirada, avergonzados. «Jaque mate», dijo Diego en voz baja, colocando su dama en la posición final. Victoria se quedó mirando el tablero durante un largo momento, como si esperara que las piezas cambiaran de posición por sí solas. Cuando finalmente levantó la mirada, encontró a Diego observándola con la misma calma imperturbable con la que había comenzado el juego. Pero ahora algo había cambiado completamente en la dinámica de la sala. Los invitados ya no miraban a Diego como un entretenimiento. Lo miraban como alguien que acababa de reescribir todas sus suposiciones sobre el talento, la clase y el mérito. Y miraban a Victoria con una mezcla de vergüenza y decepción que ella nunca había experimentado antes. Lo que Victoria Whitman no sabía todavía era que esa derrota en el tablero sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande que estaba a punto de comenzar. Un juego donde todas las reglas sociales que ella siempre había dado por sentadas serían cuestionadas, y donde el chico que ella había subestimado demostraría que la verdadera nobleza no tiene nada que ver con apellidos ni cuentas. Bancarias Victoria se quedó mirando el tablero durante 15 segundos que parecieron una eternidad. Sus dedos temblorosos tocaron el rey caído como si pudieran deshacer mágicamente el jaque mate. El silencio en la sala era tan espeso que se podía escuchar el tic-tac del reloj de pared de $15,000. Eso fue suerte, murmuró, con la voz temblando, toda la confianza anterior desvanecida. Debió haber memorizado esa secuencia específica en algún lugar. Hamilton se levantó de su silla y se acercó al tablero. Victoria, ese chico acaba de ejecutar una variación de la siciliana que ni yo conocía, y llevo 40 años jugando a este juego. La congresista Mills sacó su móvil y comenzó a grabar discretamente. Como política experimentada, reconoció de inmediato el valor viral de ese momento. Una millonaria prejuiciosa siendo humillada por un prodigio que ella había subestimado. «No lo acepto», dijo Victoria levantándose abruptamente y derribando algunas piezas. «Aquí hay algo raro. Nadie aprende a jugar así por su cuenta. Alguien lo entrenó específicamente para humillarme». Diego permaneció sentado, observándola con la misma calma imperturbable. «¿Le gustaría una revancha? Puedo jugar con cualquiera de aquí, o con todos a la vez, si lo prefiere». El comentario provocó un murmullo nervioso entre los invitados. Era una oferta que sonaba imposible, pero después de lo que acababan de presenciar, nadie se atrevió a dudar de él. «Estás siendo arrogante ahora», replicó Victoria, con el rostro rojo de ira y humillación. «Un chico de los tugurios no le habla así a sus superiores». Fue entonces cuando Carmen dio un paso adelante y por primera vez en 20 años miró a Victoria Whitman directamente a los ojos sin bajar la cabeza. «Señora Whitman», dijo Carmen, con la voz firme y clara, «mi hijo no es de los tugurios. Somos de una comunidad de clase trabajadora. Y él no está siendo arrogante. Está siendo honesto acerca de sus habilidades, algo que usted claramente no puede hacer sobre las suyas». La tensión en la sala subió exponencialmente. Algunos invitados intercambiaron miradas incómodas, dándose cuenta de que estaban presenciando algo mucho más grande que una simple partida de ajedrez. Victoria se giró hacia Carmen con furia. «¿Cómo se atreve a hablarme de esa manera? ¿Ha olvidado cuál es su lugar en esta casa?» «No», respondió Carmen con calma. «Recordé mi valor». Hamilton intervino, claramente incómodo con el giro de la conversación. «Victoria, quizás deberíamos reconocer que el joven es verdaderamente talentoso y ya». Victoria se rió amargamente. «¿No entiendes que esto fue un montaje? Alguien lo entrenó específicamente para hacerme parecer una idiota en mi propia casa». Diego finalmente se puso de pie, y cuando habló, su voz llevaba una madurez que silenció a todos los adultos presentes. «Señora Whitman, ¿quiere saber la verdad? No fui entrenado para humillarla. Pasé los últimos 8 años estudiando ajedrez porque soñaba con jugar contra gente que respetara el juego.
Gente que entendiera que el talento no tiene color, clase social o apellido. Hizo una pausa, mirando a cada persona presente. Cuando me invitó a jugar cómo se juega en los tugurios, pensé que por fin tendría la oportunidad de demostrar que merecía respeto. Pero ahora me doy cuenta de que usted nunca quiso un partido justo. Quería un espectáculo de humillación. La congresista Mills había dejado de grabar y observaba la escena con fascinación. ¿Cuántos años tienes, muchacho? 17, respondió Diego. ¿Y cuánto tiempo llevas jugando en serio? 8 años. Mills miró a Victoria con una expresión que mezclaba incredulidad y desaprobación. Victoria, acabas de ser derrotada por un adolescente autodidacta. Un adolescente cuya familia empleas. Un adolescente al que invitaste a jugar como una broma. Victoria sintió el peso de cada mirada en la sala, y por primera vez en su vida, no eran miradas de admiración o envidia. Eran miradas de juicio. Yo no sabía que jugaba en serio. Intentó defenderse, pero su voz sonó débil incluso para sus propios oídos. La pregunta no es si jugaba en serio, dijo Hamilton claramente irritado. La pregunta es que usted lo invitó a jugar asumiendo que sería fácilmente derrotado. ¿Por qué? ¿Porque es el hijo de su sirvienta? ¿Por qué es negro? ¿Porque no tiene dinero? El silencio que siguió fue devastador. Diego colocó tranquilamente las piezas en el tablero, cada movimiento ejecutado con precisión. Gracias por el juego, señora Whitman. Fue educativo. Cuando terminó, se giró hacia su madre. Mamá, podemos irnos. Mañana tengo escuela. Carmen asintió, quitándose el delantal que había usado para servir a los invitados. Pero antes de irse, se giró hacia Victoria por última vez. Señora Whitman, gracias por mostrarme que mi hijo merece estar en lugares mucho mejores que este. Mientras madre e hijo caminaban hacia la puerta, la congresista Mills lo llamó. Diego, ¿estás interesado en becas? Conozco algunas universidades que amarían tener a alguien con tu talento. Diego se detuvo y sonrió, su primera sonrisa genuina de la noche. Muy interesado, señora Mills le entregó su tarjeta. Llámame el lunes. Victoria observó, inmóvil, todavía procesando cómo había perdido el control total de la situación. En menos de una hora, había pasado de ser una anfitriona respetada a la mujer que había subestimado a un prodigio por prejuicio. Delante de testigos importantes. Cuando la puerta se cerró detrás de Diego y Carmen, los invitados restantes se miraron en un silencio incómodo. Hamilton fue el primero en levantarse. Creo que yo también me iré. Uno por uno, los invitados comenzaron a marcharse, ofreciendo solo despedidas frías y miradas de desaprobación. Victoria se quedó sola en la sala, todavía mirando el tablero donde su arrogancia había sido sistemáticamente destruida por un adolescente que consideraba inferior. Pero lo que no sabía era que esa noche sería solo el primer movimiento en un juego mucho más grande. Uno donde Diego Santos reescribiría no solo su propia historia, sino que cuestionaría todo el sistema de privilegios que gente como Victoria Whitman daba por sentado. Mientras Diego caminaba a casa con su madre bajo las estrellas de Beverly Hills, llevaba en su bolsillo la tarjeta que cambiaría su vida para siempre. Y en su mente, ya no solo calculaba movimientos de ajedrez, sino movimientos en un juego mucho más grande. El juego de demostrar que la verdadera nobleza no se compra con dinero, sino que se gana con el carácter 6 meses después. Diego Santos caminaba por los pasillos de la Universidad de Stanford con una beca completa para estudiar ingeniería. La congresista Mills había cumplido su promesa, conectándolo no solo con oportunidades académicas, sino con todo un mundo de personas que reconocían el talento sin importar el origen social. El video de esa noche en Beverly Hills se había vuelto viral. 3 millones de reproducciones en 2 semanas. No porque alguien hubiera grabado la partida, sino porque la propia congresista Mills había compartido la historia en sus redes sociales, convirtiendo a Diego en un símbolo de superación y a Victoria en un ejemplo de lo que no se debe hacer cuando se tiene privilegio. Joven prodigio destroza a millonaria prejuiciosa en ajedrez, fue el titular que circuló por todo Internet. Los comentarios fueron implacables. Qué vergüenza para esa mujer, y ese chico merece todas las oportunidades del mundo, dominaban las secciones de respuesta. Victoria Whitman se había convertido en persona non grata en sus propios círculos sociales. El club de golf canceló su membresía tras la presión de otros miembros. 3 organizaciones benéficas eliminaron su nombre de los eventos. Incluso Hamilton, su amigo de décadas, comenzó a evitarla en reuniones sociales. Victoria siempre fue arrogante, pero nunca imaginé que podía ser tan cruel.
comentó la esposa de Hamilton durante una cena en Malibú. Humillar a un niño así delante de todos. Lo peor para Victoria fue darse cuenta de que Diego nunca había buscado venganza ni exposición. Simplemente había jugado al ajedrez, algo que hacía de forma natural, con una maestría desarrollada a través de años de dedicación silenciosa. La humillación que sentía era autoinfligida, un resultado directo de sus propias suposiciones prejuiciosas. Carmen había sido ascendida a supervisora de limpieza en un hotel de 5 estrellas en Santa Mónica, un trabajo que pagaba 3 veces más y venía con beneficios médicos completos. No fue caridad. Fue el reconocimiento de la profesionalidad que siempre había demostrado, ahora valorada finalmente por empleadores que veían más allá del prejuicio. Diego fundó un programa de ajedrez online gratuito que conectaba a jóvenes de comunidades marginadas con mentores universitarios. En menos de 6 meses, 1.200 niños estaban aprendiendo no solo a mover piezas, sino estrategias de vida que ninguna aula formal podía enseñar. El ajedrez me enseñó que cada persona tiene un valor estratégico único, explicó Diego durante una entrevista con CNN. Victoria Whitman me enseñó que algunas personas necesitan perderlo todo para aprender lo que realmente importa. Cuando le preguntaron si guardaba rencor contra la mujer que intentó humillarlo, Diego sonrió con la misma calma que había mostrado esa fatídica noche. Los rencores son piezas que solo estorban en el juego. Prefiero enfocarme en lo que puedo construir. Victoria vio esa entrevista sola en su mansión, ahora vacía de los amigos que la habían abandonado. Por primera vez, entendió de verdad lo que había perdido esa noche. No solo una partida de ajedrez, sino la oportunidad de ser una mejor persona. Hamilton la llamó una vez después del incidente solo para decirle: «Victoria, tú creaste esa situación». Diego solo respondió con una clase que tú debiste haber mostrado desde el principio. La lección resonó más allá de Beverly Hills. Diego demostró que la verdadera nobleza no proviene de apellidos ni cuentas bancarias, sino del carácter. Forjado en la adversidad y demostrado a través de las acciones, convirtió el prejuicio en propósito, la humillación ajena en crecimiento propio. Hoy, cuando Diego mira al futuro, no ve limitaciones impuestas por otros, sino posibilidades creadas por su propia determinación. Victoria había intentado disminuirlo para sentirse más grande, pero terminó revelando que la verdadera grandeza se mide por la capacidad de elevar a otros, no de derribarlos. Carmen enmarcó con orgullo una foto de Diego recibiendo su primera mención honorífica académica en Stanford. En la pared, junto a ella, un certificado del programa de ajedrez que ya había impactado a miles de jóvenes. Logros que ningún dinero podía comprar y ningún prejuicio podía robar. La mejor venganza, como descubrió Diego, no es destruir a quienes intentan disminuirte. Es construir algo tan extraordinario que su mediocridad se vuelve irrelevante por comparación. Victoria Whitman intentó convertirlo en entretenimiento, pero Diego Santos se convirtió en inspiración. Y esa diferencia define no solo quién gana al ajedrez, sino quién gana en la vida. Si esta historia de superación y justicia te tocó el corazón, suscríbete al canal para más relatos que demuestran que el verdadero poder no radica en tener privilegios, sino en convertir los obstáculos en oportunidades de crecimiento extraordinario. Si esta historia te tocó el corazón o te hizo reflexionar, te invito a dejar tu opinión en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en esa situación? Tu participación mantiene viva la memoria de quienes sirvieron con dignidad. Y si este video te pareció impactante o inspirador, no dudes en compartirlo. Tal vez alguien más necesita recordar que la empatía y luchar contra el racismo no debería tener fecha de caducidad.